Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes iniciando esta semana, este lunes de gran bendición. También iniciamos la semana número 40 de lectura devocional y este lunes, sí, de forma especial terminamos la lectura devocional del Antiguo Testamento y el día de mañana, martes, vamos a comenzar con el Nuevo Testamento y le doy gracias a Dios por permitirme, sí, cada semana, día con día, poder transmitir, compartir y disfrutar de su hermosa y bendita palabra. Yo deseo de todo corazón que nuestro Padre Celestial te bendiga en este lunes y en este inicio de semana grande y maravillosamente, que Dios guíe tus pasos, que Dios te guíe y te lleve por caminos de bendición, de bienaventuranza, de victoria, de protección, de amparo, de fortaleza, que nos libre de todo mal, que proteja, bendiga y derrame su favor y su amor sobre nuestra familia, sobre nuestros seres queridos y sobre a todas aquellas responsabilidades, actividades y labores que tengamos que llevar a cabo. Dios te bendiga grande y maravillosamente este día, esta semana y cada día de tu vida. Yo te envío un fuerte abrazo y te deseo un feliz y bendecido lunes. Y hoy finalizamos la lectura del Antiguo Testamento con la lectura de los capítulos 11, 12 y 13 de Nehemías y también con la lectura del Salmo 126, que corresponde a esta época, a este periodo, en donde, ¿sí?, se establecía por completo y se reedificaba el corazón del pueblo de Israel, que ya llevaba un largo periodo de haber vuelto del cautiverio. Y antes de comenzar esta lectura, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que sea quien nos edifique, que sea quien nos muestre la enseñanza plasmada y la sabiduría de su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 11 de Nehemías, que dice de la siguiente manera: Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de las provincias que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los servientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Entonces, en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalalel, hijos de los de Fares, y Masías, hijo de Baruch, hijo de Col-Jose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joerib, hijo de Zacarías, hijo de Silón, y todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salu, hijo de Mesulán, hijo de Joet, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él Gabal y Salai. 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el perfecto de ellos, y Judá, hijo de Senú, el segundo de la ciudad de los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joailí, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitó, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de las familias, 242. Y Amasías, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Jerolim. De los levitas, Semanías, hijo de Absut, hijo de Azricán, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sebetai y Maías, hijo de Absut, hijo de Azricán, hijo de Asabías, hijo de Buni. De los príncipes de los levitas, capataces de la obra del exterior de la casa de Dios. Y Mataías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Sab, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias en el templo de la oración,
Buquías el segundo entre sus hermanos, y Abdad, hijo de Samua, hijo de Galal, hijo de Jedutul. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284, los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel y los sacerdotes y los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, en Sija y en Gispa, tenían autoridad sobre los sirvientes del templo, y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento de ley de rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo, tocante a las aldeas y sus tierras. Algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jectasel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Azar Sual, en Beerseba y sus aldeas, en Siclac, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Ignom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Aía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, No, Ananías, Jasor, Rama, Gitaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lot y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Capítulo número 12. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesús, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atu, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Matías, Bilga, Semaías, Joairib, Jedaías, hermanos en los 7 días, en los días de Jesúa, y los levitas Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza, y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joaicín, y Joaicín engendró a Eliasib engendró a Joiada, Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joacim, los sacerdotes jefes de familia fueron Seraías, Meraías de Jeremías, Ananías de Esdras, Mesulán de Amarías, Joanán de Milcú, Jonatán de Sebanías, José de Arim, Adna de Merayot, Elcai de Ido, Zacarías de Ginetón, Mesulán de Abía, Sicri de Miniaim, de Maodías, Piltai de Bilga, Samúa de Semaías, Jonatán de Joairit, Matenael de Jedaías, Uzi, de Saraid, Calai, de Amok, Eber, de Hilcías, Asabías y de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jadú fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío del Persa. Los hijos de Levi, jefes de familia, fueron inscritos en los libros de las crónicas de los días hasta Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Carmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Mataneías, Bacbuquías, Obadías, Mesulán, Talmot y Acub. Guardas eran porteros para la guardia en las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joaicim, hijo de Jesúa, hijo de Josadat, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron los levitas a todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta de alabanzas, y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías,
hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos, y la puerta de la fuente enfrente de ellos. Subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, la puerta del pescado y la torre de Ananel y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasib, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioneai, Zacarías y Ananías, con trompetas, y Masías, Sebanías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elán y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz, y Saraías era el director, y sacrificaban aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y había cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo porciones para los levitas, y los levitas consagraban la parte a los hijos de Aarón. Capítulo número 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado inscrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y ante esto el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a darle a los levitas y a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para que volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y le dije que limpiase las cámaras e hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían oído cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanaías, que eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borréis mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lugares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y que cargaban astos con vino, y también uvas de higos, y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y venían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que
vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga y se quedaran fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras y obedeceremos a vosotros por cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra Dios. Todas mujeres extranjeras, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Zambalat, Horonita. Por tanto, lo ahuyente de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y así finaliza el libro de Nehemías, ¿sí? Cerrando con esta nueva genealogía, ¿sí? Los nombres de aquellos que habitaron la ciudad de Jerusalén. Recordemos que la tribu de Judá era un territorio extenso en el cual antes del cautiverio, ¿sí? estaban instaladas ahí, construidas ahí, más de 65 ciudades, ¿sí? La más importante de todas era la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo ya había terminado de reedificar los muros, el templo, de haber restablecido la ciudad, ¿sí? Y de haberse guiado conforme a la palabra de Dios para reedificarse espiritualmente, en obediencia, en fe y en entrega, ¿sí? Comenzaron a hacer la distribución para habitar todo el territorio de Judá. Comenzaron también a hacer la distribución de las labores en el templo, como se había instaurado en los tiempos del rey David. David fue tan preciso en su adoración a Dios, no solo en la honra que le rendía de todo corazón cada día y que guardaba por nuestro Padre Celestial, sino también en la organización de cada detalle en el servicio para su majestad. Un ejemplo que debemos de seguir todos y cada uno de los que amamos a Dios, servir y honrar a Dios, ¿sí? No tan solo de todo corazón, sino también con toda la intención, con toda la devoción, siendo conductos de su amor, gracia y misericordia y de su hermosa y bendita palabra, y también siendo conductos y puentes de su amor. Aquí se nos describe esta genealogía, se nos describen estas acciones que se asignaban a cada uno, cómo se distribuyeron, pero también se nos describe cómo Nehemías, ¿sí?, tuvo que poner mano dura en el pueblo, ¿sí?, porque apenas pasaba un periodo y se comenzaban a desviar nuevamente. Cada vez que analizaban y escudriñaban la ley de Dios, descubrían nuevos elementos en los cuales estaban faltando. En este caso, además de no cumplir con las celebraciones solemnes desde la época de David, también comenzaron a faltar con el
el hecho de incluir dentro de su población y dentro de su comunidad a los amonitas, a los moabitas, a los extranjeros que por mandato de nuestro Padre Celestial tenían que haber sido desterrados por completo de la tierra de Canaán y después de la tierra solemne es nuestro Padre Celestial, que en este caso era la tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén, pero de igual manera continuaban recayendo en el pecado. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia, ¿verdad? Sino que seguimos siendo hombres y seguimos actuando como tal. Débiles ante la falta, débiles ante el tropiezo, débiles, ¿sí? Ante la desobediencia a nuestro Padre Celestial, ¿no? Nos dejamos llevar y comenzamos a cometer errores delante de su majestad. Se habían mezclado nuevamente con mujeres extranjeras, habían faltado el respeto al templo. Por eso Nehemías se tuvo que ver obligado a poner mano dura, a ser estricto con el pueblo de Dios, ¿sí? Y a tomar acciones, ¿sí? Difíciles y complicadas, pero necesarias para agradar a Dios. La gran importancia de estas acciones determinantes que llevó a cabo Nehemías era el hecho de que el pueblo de Israel en ese momento, como lo debemos de tener presente nosotros, ¿sí? Era que la desobediencia los había llevado al cautiverio, al gran sufrimiento del cautiverio. Y es algo que nosotros debemos de tener presente. Nuestra desobediencia, nuestra insensatez, ¿qué nos llevó a vivir? ¿Qué consecuencia sufrimos delante de nuestro Padre Celestial? ¿Qué permitió Dios para corregir nuestro camino en nuestras vidas? Y al tener presente esas circunstancias, nos debe de ayudar a fortalecernos en obediencia delante de nuestro Padre Celestial. No necesitamos que nuestro pastor y nuestra pastora, que nuestros líderes, que nuestros guías nos vengan a llamar la atención y a jalar las orejas, como se las jaló Nehemías, que hasta le arrancó unos cabellos a algunos cuantos, ¿verdad? No necesitamos que nuestro pastor nos regañe en las prédicas. No necesitamos que el pastor, ¿sí?, nos esté guiando con vara y callado a todos los hermanos en Cristo. Lo que necesitamos es escudriñar diariamente la palabra de nuestro Padre Celestial y asumir una responsabilidad delante de Dios, con devoción, con entrega, con obediencia. Saber que al momento que nos tomamos de la mano del Padre, ¿sí?, adquirimos un compromiso muy grande de honrar a Dios con nuestra forma de actuar, de pensar, de expresarnos y de conducirnos en la vida diaria. ¿Sí? Es un compromiso muy grande, pero al mismo tiempo muy hermoso, que genera mucha y grandiosa bendición de parte de nuestro Padre Celestial. Y cerramos rápidamente con la lectura del Salmo 126, que corresponde a esta época. No requiere explicación, ¿sí? Es un salmo en el cual se describe los sucesos que el pueblo estaba viviendo en ese momento. Salmo 126, que dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca será llena de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Sí? Un salmo hermoso, ¿sí?, el cual nos anuncia, nos reafirma y nos recuerda, ¿sí?, que al regresar de nuestra cautividad, de la que vivíamos en el pecado, esa era la cautividad, ¿sí?, vamos a vivir regocijados, tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. Vamos a vivir en alegría, con gozo, ¿sí?, con bendición y con todo el amor de nuestro Padre eterno. Con esto finaliza el Antiguo Testamento. Yo le doy gracias a Dios por permitirme compartirlo con todos y cada uno de ustedes en estas lecturas devocionales, pero finalizamos el Antiguo Testamento, más no la lectura devocional. Vamos a continuar hasta cerrar con este año 2025. El día de mañana iniciamos la lectura del Nuevo Testamento.
en donde vamos a conocer y a disfrutar las enseñanzas, la sabiduría de nuestro Padre Celestial revelada a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, a través de los discípulos de nuestro Padre Eterno, a través de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Yo me despido enviándote un fuerte abrazo y deseándote nuevamente que tengas un excelente y bendecido día, un feliz lunes y un extraordinario inicio de semana tomados de la mano de nuestro Padre Celestial y bendecidos por su favor y por su inmenso y maravilloso amor. Fuerte abrazo.